Muy bien. Continuamos en esta segunda parte. Así, Sardis era una ciudad caracterizada por un espíritu complaciente. Complacían todos sus antojos, sus deseos. Pero otra vez la pregunta, ¿podría Dios cerrar los ojos ante el crecimiento de tanta vanidad, tanta enajenación de la vida, tanta ausencia y carencia de la vida, de la luz, de la vida, de la verdad? Bueno, tenemos un pasaje que nos puede dar la respuesta que estamos tomando como ejemplo una ciudad de tan baja moral, pero ¿acaso Dios no querría que ellos se salvaran? Claro que sí. Este pasaje en Hechos 17, 23 al 28. Dora, por favor. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta ahí. Linaje de Dios. Dice, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Ese linaje fue la sangre de Adán y Eva. Y de esa sangre vienen todos los hombres, y fue su propósito de Dios para que habitaran en toda la faz de la tierra. Bueno, pero habla aquí de que la divinidad de Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no puede ser representado, su divinidad, ni por escultura de hombres, ni por oro o plata o joyas preciosas. Sería un falso testimonio verdaderamente de la divinidad de Dios. Y estas son las cosas que los hombres ofrecen a Dios, buscando agradar a Dios, y sin embargo Dios no habita en esos templos. Y dice que de ese linaje Dios quiso que los hombres habitaran en toda la tierra, para que de alguna manera les prefijó el orden de su tiempo, es decir, la generación en el tiempo que iban a ser. Así nació esas generaciones allí en Sardis, y vivieron todo este tiempo hasta la conquista del Imperio Romano. Y dice que Él les estableció esa ciudad o ese reino de Lidia para que ellos habitaran, pero también les dio
no solo el límite de sus habitaciones, sino también el tiempo en el que ellos iban a vivir, porque en ese tiempo y en esa expansión ellos iban a encontrar a Dios. Y era el compromiso de Dios de llegar a ellos, y llegó, y Dios fue fiel, porque allí se levantó el testimonio de los que creyeron y empezaron a formar una iglesia, como la he mencionado, una iglesia local en Sardis. Desde este enfoque nosotros vemos que no hay cultura, no hay territorios, ciudades o generaciones que Dios no quiera llegar a ellos o que los ignore. Dios llegó a ellos y Dios es fiel. Dice que Él hizo esto, Él lo hizo para que de alguna manera, palpando, lo pudieran encontrar. Aunque ciertamente dice, aunque ellos vivieran en esa condición, aún Dios no está lejos de ellos, ¿verdad? Linaje de Dios somos, de lo que Dios hizo de una sola sangre. Y ahí está contenida también la respuesta de el interés y el valor de una persona para Dios. Dios lo creó para que de alguna manera, palpando, lo pudiera encontrar. Y esa iglesia fue el testimonio de Dios cuando se fundó, cuando se levantó, cuando empezó a hablar del Evangelio. En los tiempos de Pablo y después en el tiempo del apóstol Juan. Porque específicamente Dios dice, escribe al ángel de Sardis, de la iglesia en Sardis. Y más adelante dice que todavía hay algunas personas que caminan con Él y que guardan sus vestiduras. Bueno, ese es el testimonio de que Dios ha llegado a cada parte de la tierra, pero siempre está la respuesta o la tendencia del corazón del hombre. Nosotros somos testigos de que la bendición de Abraham llegó a nuestras vidas, porque la simiente de Abraham fue dada para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Bueno, la simiente de Abraham es Cristo y nosotros fuimos bendecidos por la simiente, la cual es Cristo. La iglesia en esta ciudad de Sardis es la menos atractiva de las 7 iglesias a las que están escritas estas cartas. Podemos decir, quizá es la más triste en la condición que se encontraban. Nuestro Señor no encuentra nada que elogiar en ella. He aquí su evaluación de ella, que se nos da en el primer versículo de este capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esas son sus credenciales. Es decir, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Es lo que significa los 7 espíritus. El 7 es el número de Dios, es el número completo, es el número perfecto, es el número de la bendición. Y dice que en esos 7 espíritus contienen toda la plenitud del Espíritu de Dios, y el que
tiene los 7 espíritus es el que dice esto. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar, esa plenitud del Espíritu de Dios empieza a obrar, es cuando las Escrituras lo llaman el Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu de Dios haciendo la obra de Dios, obrando como Dios quiere que obre. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar es cuando las Escrituras lo llaman el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios en plenitud, el cual es también igualmente el Espíritu de Cristo en plenitud. Porque es cuando el Espíritu Santo empieza a llevar a cabo toda la voluntad del Padre y del Hijo, la cual es una sola voluntad, la del Padre y la del Hijo. Y vamos a leer aquí, es un pasaje clave cuando nosotros nos trasladamos de la persona del Padre a la persona del Hijo, y cuando nos trasladamos a la persona del Espíritu Santo, lo cual es la misma persona. A veces piensas que son 3 personas, pero este pasaje es clave. Américo, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, el Espíritu de verdad le llama aquí. Es una manera de referirse al Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga, Él os guiará a todo lo verdadero, ¿verdad? Él no hablará por su propia cuenta, no es otra persona. Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él me glorificará. Tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, todo lo que el Espíritu Santo cumple y revela y hace es de Cristo. Él tomará de lo mío. Y luego dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Tenemos lo mismo el Padre y yo. Somos el mismo. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Bien, esto es una anotación o un enfoque para tener claro cuando dice el que tiene los 7 espíritus. ¿Quién es? Cristo. Él es el que tiene esos 7 espíritus, el cual es el Espíritu Santo, el cual llevó a cabo la obra en ellos para que conocieran a Cristo y para que Cristo llegara a vivir en sus corazones. Pero Jesús también tiene el Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia. No se queda Él con ese espíritu. Él dijo, los guiará, Él tomará de lo mío, Él lo hará, Él les hará saber. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Así es, a todos se nos dio, dice la palabra, beber, como si pudiéramos beber o tragar tragos espirituales. Se nos dio a beber no en gotas, no en un gotero, se nos dio a beber vasos y vasos de vida, de bendición, de llenura, de plenitud, de gozo, de revelación. Maravilloso. A todos se nos dio a beber
de este espíritu del que estamos hablando. Todos fuimos sumergidos adentro de ese cuerpo por el espíritu. Todos fuimos bautizados. Las 7 estrellas representaban los 7 líderes. No, perdón, las 7 estrellas eran las 7 iglesias y los 7 ángeles eran los 7 líderes. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia, lo llama así porque ángel significa mensajero. El líder de una iglesia formalmente es un mensajero de Dios, transmite el mensaje de Dios. Dile al líder de esta iglesia estas cosas. La repetición del número 7 ayuda a indicar esto, porque 7 es el número de plenitud con el que Jesús se presenta a sí mismo a la iglesia en Sardis. Yo soy el Señor de las iglesias. Yo soy el que tiene los 7 espíritus. Jesús se describe a sí mismo, utiliza términos que enfatizan su carácter como Señor de cualquier poder espiritual y autoridad. En 2 Corintios 3:17, fíjense cómo describe aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay poder. Donde está el Espíritu del Señor, y el Señor pues es el Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento a Jehová se le llama el Señor. Bueno, el Espíritu Santo es el representante o el que manifiesta al Padre y al Hijo. Jesús también tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Sabemos que las 7 estrellas representan a las iglesias, por lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1:20, las 7 estrellas son los ángeles. Las 7 estrellas son las 7 iglesias, perdón. Ahora en Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Cuando Jesús habla de los ángeles de las 7 iglesias a través de estas cartas, habla no a un individuo, sino a toda la iglesia de ese líder o anciano o pastor, lo llama ángel. Escribe a toda la iglesia por medio de ese individuo. La manera en que el Señor se presenta a cada una de estas iglesias es una manera de entender lo que la iglesia necesita, como aquí las recomendaciones, indicaciones o reprimendas que le hace en lo que una iglesia necesita en determinado momento. Y noten ustedes esto, es la 5ª carta que estamos viendo, y en cada carta hemos encontrado un enfoque hacia nosotros. No podemos ser ajenos que Dios nos estaba hablando y mostrándonos en cada una de las cartas, en la medida que las fuimos viendo, que Dios nos estaba mostrando específicamente a nosotros ciertas cosas, tocando, corrigiendo, motivando, enseñando, y así, bueno, hoy está cumpliendo lo mismo en esta carta, aunque en su inicio fue escrita a la iglesia de Sardis. Aquí él se llama a sí mismo el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estos símbolos fueron identificados para nosotros en el primer capítulo de Apocalipsis. Los 7 espíritus son un símbolo
del Espíritu Santo en plenitud. Este atributo denota el poder infinito del Espíritu para redarguir del pecado y de la profesión hueca. Era lo que estaba tocando aquí. Lo que esta iglesia en Sardis necesitaba desesperadamente era la manifestación del Espíritu Santo en plenitud. Es decir, lo que el Señor prometió que tomaría del Padre y del Hijo y se los haría saber, es lo que ellos necesitaban. Y bueno, nosotros necesitamos lo que tiene el Padre y el Hijo y recibirlo por el Espíritu. Ellos necesitaban la vida que es por el Espíritu. También necesitaban recordar que Jesús es el Señor de su iglesia, el que tiene el dominio, el control, las disposiciones, los planes, lo que llevará a cabo, nada más Él, y nunca pierde Él el control o el dominio. Él es el Señor de nuestra iglesia. No es cosa de los miembros de la iglesia dirigir, establecer su forma de gobierno o determinar la naturaleza de su ministerio. No es un club de familias o de personas que se ponen de acuerdo y trazan un plan y se organizan y empiezan a dirigirse de acuerdo a ese plan. No es así. El ministerio de la iglesia de Cristo, Él es el que la dirige, Él es el que manda las prioridades, el que establece qué es lo que tenemos que hacer primero. Ahí la responsabilidad de los líderes de la iglesia y del ángel de la iglesia es orar continuamente buscando la guía. ¿Qué quiere Dios cada día, cada paso? Las cosas, leímos en la anterior, que lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Bueno, permanecer firmes, fieles, constantes en las cosas que el Señor va trazando. No es cosa de los miembros dirigir la iglesia, establecer su forma de gobierno o determinar la naturaleza de su ministerio, sino que es atribución únicamente del Señor en medio de ellos. Estas eran verdades que habían abandonado u olvidado en Sardis. Acabó siendo una iglesia dirigida bajo el criterio o bajo los propósitos o bajo las prioridades que ellos tenían. Pero el Señor les escribe. Bueno, hermanos, este es el mensaje que estamos viendo. Vamos a continuar. Hemos visto este primer versículo. Vamos a ver los que restan y atesorar o tomar en cuenta lo que Jesús habló a esta iglesia. Muy bien, por hoy terminamos. Dios los bendiga.